Ustedes, muy bienvenidos nuevamente. Les saluda Mafer Pineda de la Fundación Konrad Adenauer del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, también conocido como ECLACAS. Gracias por seguir acompañándonos en este recorrido de lo que es el segundo día de la presentación, de presentaciones del ACES 2021. Y ahora vamos a tener la siguiente charla, que yo creo que por el título también es muy atractiva para muchos de ustedes. Imagino que hay varias personas conectadas ahí, tanto desde la plataforma de climaedu.org, como el grupo de voluntarios también que está muy activo en redes sociales y en los grupos de WhatsApp. Así que sin más, les voy a presentar a nuestra expositora para el momento de hoy. Ella es Ana María Ramírez Tobar, líder de proyecto ingenieril en Borsix, y Ana María nos va a hablar sobre el riesgo oculto de las energías renovables. Un título muy interesante que sé que a muchos de ustedes también les llama la atención. Antes de darle el paso a Ana María, quiero compartirles un poco de su perfil, de su biografía y de su experiencia. Ana María es ingeniera con experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con la sostenibilidad, transición energética y energías renovables. También tiene alta experiencia en relaciones internacionales, innovación y trabajo interdisciplinario. Su investigación de doctorado tuvo como objetivo desarrollar insumos para la sostenibilidad a partir de la planificación estratégica y la relación eh, con planificación energética, análisis con algunos riesgos e incertidumbres relacionados con la generación de energía eléctrica y la relación con el territorio, sobre todo, para diseñar herramientas en la planificación energética útiles para la sostenibilidad y proporcionar algunas percepciones sobre las comunidades energéticas como sociales, de innovación y sobre todo esto para una mejor transición energética. Te agradezco mucho, Ana María, por estar presente aquí, por acompañarnos. Sé que tú eres muy apasionada sobre este tema, así que va a ser un gusto también poder escucharte, poder escuchar un poco sobre parte de lo que fue tu investigación de doctorado. Creo que también es muy inspirador para muchos de los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy y de todos los espectadores en general. Así que como en ocasiones anteriores, te menciono que vas a tener media hora para tu exposición. Igual por ahí si nos pasamos un poquito de tiempo, yo te estaré avisando para que puedas ir cerrando ciertas ideas, parte de la presentación, y el resto de la media hora lo vamos a tener para preguntas del público, para responder preguntas que nos hagan llegar por el chat que se encuentra habilitado en la sala por donde nos están viendo en climaedu.org. Así que les invito desde ya también a dejar sus preguntas y tanto el equipo de Inmersis como Alejo desde el equipo de Enlaces nos la harán llegar o a través del chat para yo poder hacérselas también a Ana María. Así que Ana María, tienes 30 minutos para tu presentación. Gracias nuevamente y adelante. Bueno, Mafe, gracias. Voy aquí primero a mostrar de fondo la primera diapositiva. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre, como contaba Mafe, es Ana María Ramírez Tobar. Yo soy ingeniera mecánica y he trabajado en el tema de energía, política energética, transición energética en el contexto de lo sostenible. Mi doctorado se llama en regiones sostenibles. Entonces, el título que he preparado para la presentación de hoy es El riesgo oculto de las renovables. Así muy rápidamente, hablar solamente en 30 minutos de todo esto es un reto, así que espero poder abarcar todos los temas, no a profundidad, porque obviamente no nos da el tiempo, pero si tienen preguntas, por favor, me pueden escribir o nos podemos poner en contacto, diferentes plataformas. Entonces, empezamos. La presentación va a tener tres momentos principales. El primero es un contexto. Hablar del riesgo de las renovables, pues requiere primero contextualizarnos riesgo frente a qué, que cuáles son las renovables, que pues es lo más fácil de entender. Segundo momento es el territorio como piedra angular.
Y el último, una breve conclusión, y más que conclusión, como una breve apuesta a qué se puede hacer ante estos riesgos, que son las comunidades energéticas. Entonces, entrando en el contexto, quiero que en algún momento podamos hacer este ejercicio, y es qué pasa cuando googleas energía renovable o renovables, siempre, o por lo menos podemos decir que 9 de cada 10, para no categorizarnos en el siempre, nos vamos a encontrar con un escenario muy bonito. Siempre vamos a tener inclusive la misma gama de colores verdes, amarillos, azules, como algo muy esperanzador. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues nosotros nos saturamos de información, estamos constantemente recibiendo información que nos dice transición energética, energías renovables, fósiles, energías renovables, siempre nos llenamos y nos llenamos todos los días de información, y lo que ha generado esta información es algo que se conoce como infoxicación. Es cuando tienes tanta información alrededor, pues ya como que o lo ignoras o te quedas con lo primero que viste y ya. Es como si hicieras mentalmente un bloqueador de anuncios de toda esta información que nosotros tenemos. ¿Y cuál va a ser el problema aquí? Pues que siempre en todas las historias hay que empezar por tener un villano. ¿Y cuál va a ser el villano de nuestra historia? El dióxido de carbono, los fósiles. Y a raíz de esto se construye todo lo que hoy en día conocemos y lo que se necesita, porque no por decir que el villano son los gases, vamos a decir que entonces en la historia pues no habría que interpretarlo de esa forma. En efecto lo son, pero ¿qué es lo que ha generado toda esta infoxicación de información repetitiva e inclusive desafortunadamente muchas veces falsa sobre los temas en general? Es que tenemos como una sobreconfianza en algo que no necesariamente está tan bueno. Entonces, empezamos aquí en el problema de lo que se conoce como o sustentable o sostenible, como lo queramos ver. Nos ponemos que la energía es el centro del problema ambiental. Entiendas energía no solo por energía eléctrica, sino también energía por cualquier tipo de calefacción, combustión, para transporte, cocción, cualquier tipo de energía. El ambiente, entonces, está en el centro del problema energético, están concatenados. Resolver el dilema energía, economía, ambiente es el núcleo del problema del bienestar sustentable o sostenible. Este es un punto supremamente complejo porque todos decimos, hay que sustituir una fuente por otra, pero eso no parece ser tan sencillo como simplemente dejar de elegir una opción y elegir la otra. Hay de aquí a acá, hay muchos problemas, no solo de carácter técnico, económico e inclusive ambiental, que es en el que me voy a centrar en esta charla. Pudiéramos mirar otros riesgos de otro tipo, inclusive técnicos, económicos, pero aquí quiero que hoy nos demos una pausa y pensemos en lo socioambiental, lo que estamos dejando de pronto de percibir de las renovables, los riesgos e incertidumbres por esa sobreconfianza que nos ha generado la infoxicación de ver todo el tiempo repetitivamente energía renovable como la solución, como una chispita mágica. Esta frase que acabo de leer es de Anthony John Holdren, director de Woodhull Research. Y entonces, cuando buscamos toda esta información, nos encontramos con portadas como esta del Foro Económico Mundial que nos dice, mire, la energía no es suficiente con que sea renovable. Renovable es solamente un concepto que nos dice que va a estar ahí presente, ¿cierto? El sol, el agua, el viento, con ciertas itinerancias normales, pero siempre va a estar ahí, o por lo menos es lo que nosotros esperamos, que siempre esté ahí. Pero no va a ser eso suficiente. Necesitamos también que sea sostenible. ¿Y eso cómo es? Cuando yo te digo que sea sostenible, ¿qué está implicando? Que sea barato, que lo podamos instalar, que sea ambientalmente sostenible. ¿Y qué es ambientalmente sostenible? ¿Qué es sostenible? Pues bueno, dentro de las infinitas formas de lo que nosotros podemos ver como lo sostenible, porque al final la sostenibilidad es un concepto que lo podemos asimilar a la felicidad, va a ser relativo a cada comunidad. Lo que es sostenible, por ejemplo, para pueblos de la Patagonia, no lo va a ser para pueblos de la Amazonía, porque en la Patagonia tienen características socioculturales y ambientales completamente diferentes. Entonces, mientras en una zona, por ejemplo, los paneles solares son la mejor solución, en otra lo van a hacer las hidroeléctricas, grandes, pequeñas, no lo sabemos. Entonces, al final, si tú te pones a analizar lo complejo de ese término, lo sostenible, te llegas a un punto, y es que en el centro va a estar el territorio.
todo va a depender de ese preciso contexto. Entonces, aquí en este gráfico lo que tratamos de explicar es que las acciones que nosotros como individuos y como sociedad hacemos van a generar una afectación en los territorios, ¿cierto? Bien sea en la biosfera, que es, digamos, lo que propiamente llamamos como un ecosistema, pero el territorio entonces es ese concepto que no solamente me está hablando del espacio físico, sino de las interacciones que se generan en torno a él, bien sea por los servicios que obtenemos, los servicios ecosistémicos, como las necesidades, las demandas, todo está en ese territorio, que como territorio va a ser diferente en cada uno de los sitios. México, Colombia, Perú, Guatemala, Estados Unidos, en todo lado va a ser diferente. Por eso propongo yo en mi tesis doctoral, propuse que la sostenibilidad no se puede analizar como un plano, sino como un proceso. Es ese proceso que nos va a permitir tener un territorio en el que nosotros queremos vivir. Y entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Ya conociendo pues este presunto de que el centro va a ser el territorio. Pues para hablar nosotros de riesgos e incertidumbres, tenemos que conocer los efectos, los impactos de esta energía. Las renovables no se han utilizado masivamente, me salte, las renovables hasta ahora no se han utilizado masivamente porque no habíamos tenido la capacidad técnica y económica para hacerlo. No obstante, sí tenemos una que hace muchísimos años, hace décadas, estamos utilizando a gran escala y es la energía hidroeléctrica. Por eso, con esta energía es que yo empecé a investigar cuáles son esos impactos y cuáles van a ser las consecuencias de su uso masivo a gran escala. ¿Y por qué a gran escala? Porque cuando hablamos de transición energética, miremos aquí en la gráfica, nos dice alrededor del 78.4% de la energía proviene de fuentes fósiles, de toda la energía, como hablaba hace un momento, no solo de la eléctrica, sino de toda la energía. Entonces, solamente un pequeño porcentaje va a ser energía, hasta ahora es energía renovable, pero si nosotros queremos pasar de este pequeñito a esto tan grande, pues necesitamos saber cuáles son las consecuencias de este cambio. ¿Realmente va a ser tan positivo como esperamos o qué otras cosas hay por ahí detrás que no sabemos? Entonces, buscando impactos, yo estudié alrededor de 70 casos de impactos hidroeléctricos y hay muchísimos casos. Evidentemente, la hidroeléctrica es una tecnología que requiere grandes modificaciones territoriales. Pues empecemos porque hay que represar. La represa genera un cambio en el ecosistema, como se conoce como un ecosistema emergente. Y es que tú tienes el río que fluye. Al ponerle un dique, este espacio aquí no es que se muera, sino que lo inundas más y se generan nuevas dinámicas al interior, por eso se conoce como emergente. Sin embargo, pues sigue siendo un ecosistema diferente, modificado, pero sigue promoviendo vida. Al final, después de estudiar y caracterizar todos los, pues no todos, sería imposible decir que todos, pero estudiando los que están denunciados en literatura científica y los que pude encontrar en el voz a voz de las personas y en trabajo de campo, llegué a una asombrosa conclusión y es que todos estos impactos se generan en el territorio, pero más que eso, todos esos impactos son riesgos para nuevos proyectos, ¿sí? Entonces es como cuando alguien ya fue de vacaciones a cierto sitio y te dice, es muy chévere, pero cuando vayas ten cuidado que puede pasar esto o esto, esto. No significa que te va a pasar eso, es un riesgo que estás corriendo. Más conocer el riesgo no implica que dejas de hacerlo, simplemente dices, oye, hay que tener cuidado porque esto podría llegar a pasar. Entonces, aquí empieza a ser algo interesante también, porque cuando planteo que el territorio es la piedra angular, es porque el 48% de los impactos que encontré de este estudio de hidroeléctricas no tienen que ver propiamente con la tecnología, sino con el uso extensivo del territorio. Hacer una hidroeléctrica necesita muchísimo espacio. Entonces, cuando hablas de esa cantidad de espacio, todos los problemas que pueden ser así de chiquitos se van a volver así de grandes. Y ahí es donde empieza el riesgo oculto de las energías renovables, por un motivo increíble. Los impactos nosotros los dividimos o los fraccionamos como ambiental, económico y social. Es lo normal, casi que la mayoría
de las metodologías para medir impacto, estudios de impacto, para hacer estudios de impacto ambiental, nos dicen clasifíquelos porque obviamente fraccionar un problema es más fácil que usted cogerlo por completo, mas no podemos olvidar que todos estos impactos están interconectados, hay una sinergia entre ellos. Entonces, un problema que se puede categorizar como ambiental necesariamente va a tener una implicación social y económica y viceversa. Entonces, esto es relevante considerarlo, porque cuando nosotros nos vamos así como los caballitos viendo solamente un lado, tenemos un sesgo de lo que realmente está sucediendo. Todos los impactos, aunque estén fuera de este 48% que tienen que ver con el uso extensivo del territorio, se van a interconectar. Entonces, la primera conclusión de esta charla es que cuando se hacen estudios y se hablan del oculto, pues lo oculto es que nosotros, por más técnicos, ingenieros que seamos, tenemos que tener por lo menos, si no el conocimiento, la mente abierta para entender que el impacto también va a ser técnico, el impacto técnico también puede ser ambiental, social, y el económico es más fácil de ver porque monetizar ciertas cosas es un poco más sencillo, pero siempre están estos riesgos. Entonces, ¿por qué tienen que ver las renovables? Pues resulta que tenía la hipótesis que la solar y la energía solar fotovoltaica y la energía eólica demandarían más tierra que lo que demandan las hidroeléctricas. Aunque alguien puede decir, no, no es cierto porque no hay extensiones tan grandes. Claro, porque hasta cuando empecé la investigación no eran tan comunes nosotros tener grandes centros de generación fotovoltaica, la tenemos de forma distribuida en los techos de las casas, en algunos puntos, pero en esta forma masiva, ¿qué es lo que implicaría cambiar este 78% de energía que proviene por fósiles, que ahorita tenemos un apenas menos del 20% por renovables? Cambiar esta proporción va a implicar grandes demandas de tierra. Entonces, para probar esta hipótesis, yo utilicé un concepto de este caballero que vemos aquí, Vaclav Smil, que dice, mire, pues aquí algo que se conoce como densidad de potencia, que en términos planos, sin entrar a la matemática, pues es coger la potencia que genera la planta dividido el área. Y al hacer eso con datos reales de Colombia, yo me encontré con este escenario. Para entender esta gráfica, que en densidad de potencia en 15 minutos, curso intensivo y super express, pues se me ocurrió hacerlo de esta forma. Hagamos de cuenta que vamos a dividir esto en tres secciones. En el eje horizontal tenemos el área en metros cuadrados. En el eje vertical, la densidad de potencia. Este índice me está diciendo cuántos vatios por metro cuadrado está generando cada una de las tecnologías que se comparan. Y comparé, como les decía, las que hay en el país. En amarillo, estrellitas en amarillos, la hidroeléctrica. Los rombos azules son plantas térmicas a carbón. Los cuadraditos azules son plantas térmicas a gas. El triángulo son gasolina, combustibles líquidos, pues la solar son estos en naranja unas X, y la eólica no se nota, pero está sobre la tercera línea arribita de la solar. De entrada, lo que les puedo decir es que, en definitiva, desde el uso del territorio, no estamos hablando hasta ahora de otros aspectos, las térmicas tienen la capacidad de generar más energía en menos espacio, solamente en espacio, no estamos hablando de otras variables. Para entender entonces bien esto, yo decía hacer un ejercicio muy rápido. Si nosotros sacamos las cuentas de esto que está implicando generar 10 megavatios de energía, y yo los voy a poner, entonces todas estas plantas pues van a tener diferentes capacidades, ¿cierto? Algunas de los proyectos que están aquí tienen más de 1 megavatio instalado, otros tienen menos, pero entonces vamos a suponer que todas pueden generar 10 megavatios para entender este concepto, que es lo que nos está diciendo. Entonces, si nosotros ponemos esos proyectos a generar los 10 megavatios, ¿cuánta área requiere? ¿Por qué? Porque resulta que erróneamente decimos, mire, es que un panel solar son 2 metros cuadrados que ocupan, y en 2 metros cuadrados puede generar 400 vatios. Claro, esa es una celda, pero cuando tú pones esa celda y la instalas a una gran escala, necesitas más espacio, porque necesitas el área por donde vas a meter los cables, la separación entre los arreglos
de las celdas y todo esto. Entonces, al final, esos 2 metros cuadrados se te van a crecer. ¿Cuánto se te pueden crecer? Pues eso depende nuevamente del territorio, dependiendo del sitio donde estés, de la inclinación del sol, de la frecuencia, mejor dicho, de muchísimas variables. Entonces, por eso no lo podemos generalizar, hay que aplicarlo a cada una de las cosas. Entonces, para datos colombianos, datos reales, ¿qué está implicando esto? Pues mira, si nosotros generamos 10 megavatios y lo ponemos en el tamaño de un estadio, el estadio aquí de Cali donde yo vivo es el Pascual Guerrero, tiene 7.480 metros cuadrados. Entonces lo puse en términos de estadios para que nos hagamos una idea más fácil. La termoeléctrica más eficiente, cuando hablo eficiente en este espacio, estoy hablando del uso del suelo, solamente uso del suelo. Me dice que genera los 10 megavatios en 134 estadios. Y casi todas las térmicas están en ese rango, entre los 134 estadios y los 1.337 estadios, 10 megavatios. Ahora, en el rectángulo que está en amarillo, donde están algunas hidroeléctricas y el resto de las térmicas, aquí todavía no hay ninguna renovable diferente a las grandes hidroeléctricas. Los mismos 10 megavatios los estaría generando entre 1.300 y 13.300, más o menos 13.700, casi que 400 estadios. Entonces, aquí ya tenemos un gran riesgo. Mientras las térmicas a gasolina lo pueden hacer solamente 134 estadios, aquí ya nos está diciendo, mire que hay hidroeléctricas que pueden llegar hasta los 13.000 estadios. Ya es un dato supremamente grande, porque esto lo tenemos en una escala logarítmica, que es una escala engañosa, porque cuando tú lo ves así planito y dices, no, pero es que de aquí a acá no hay tanta diferencia, claro, pero si recuerdas que lo tienes por 0, por 0, por 0, por 0, ya la comparación no es tan sencilla. Y si nos vamos al último recuadro, que es el que está ahí en rojo como un semáforo, dice, mire, las renovables en Colombia, para el caso que estamos analizando, están generando los mismos 10 megavatios en lo que aproximadamente podría ser entre 13.400 y 133.000 estadios de fútbol. Y tenemos inclusive algunos datos nefastos, donde dice, mire, algunas hidroeléctricas para 10 megavatios están necesitando casi 13.400.000 estadios de fútbol. Entonces, segunda conclusión relevante, aquí nos dice, vea, demandan mucha tierra. Y cuando yo digo mucha, no estoy diciendo el doble, ni siquiera el triple. Estamos hablando de más de 4 órdenes de magnitud. Entonces, esto es un riesgo porque, como decíamos, el 48% de los impactos asociados a las hidroeléctricas se generan realmente es por el uso extensivo del territorio. Si nosotros miramos aquí, estos casos que están abajo, también hay que decirlo, están asociados porque las hidroeléctricas pues no siempre se generan con el único y fin propósito de generar energía eléctrica. Muchas veces se sobredimensiona el embalse para que el embalse pueda ser utilizado para riego y para sistemas de acueducto. Entonces, estos datos de las hidroeléctricas aquí van a estar un poco distorsionados por eso, porque nos está diciendo que funciona o opera dentro de los 1.400 hasta los 13 millones, dependiendo de la hidroeléctrica. Pero si miramos los datos de la solar, y de la eólica, que desafortunadamente no sé por qué color me cambió y no se ve, pero la eólica está pues aquí pegadita a la franja, entre la franja roja y la franja amarilla de los recuadros, están casi todas por el mismo orden, y esas están entre 13.400 y 133.700 estadios. Es bastante diferencia. Y entonces, la pregunta es, bueno, si estos datos están así, ¿qué podemos encontrar? ¿Será que realmente sí hay algún indicio que diga que esto está pasando o simplemente es el dato teórico que sí nos dice, sí, demanda mucha tierra, pero al final pues no se evidencia nada? Bueno, pues afortunadamente para todos nosotros, hoy en día las renovables como la solar y la eólica ya se están implementando a esta gran escala y sí se están viendo los impactos. Aquí les recomiendo esta página, se llama EJ Atlas, Environmental Justice Atlas, y muestra diferentes conflictos ambientales de todo tipo. Ustedes lo buscan y googlean
y encuentran una cantidad de información increíble. Y dice, mire, por ejemplo, nomás en México sí ha habido ya problemas. Por ejemplo, este es un proyecto en el área de Yucatán que abarcaba 4.000 hectáreas para generar 1.038 megavatios. El problema es que la cantidad de espacio que demanda no estaba vacío. Muchas veces estas zonas se deforestan y generan pues más emisiones, porque todos los países no van a generar las mismas cantidades de emisiones, ni todas las fuentes de emisiones provienen de la misma industria. Por ejemplo, en Colombia, la principal fuente de emisiones es el cambio en el uso del suelo, el sector AFOLU. AFOLU no, no es. Bueno, es el sector que está asociado a las emisiones por cambios del uso del suelo, deforestación, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros hablamos de 4.000 hectáreas que se empiezan a deforestar para poner en estas zonas plantas solares o plantas eólicas, es gravísimo, realmente es muy grave, porque entonces queremos cambiar el villano de las emisiones, pero nos vamos con otro como parejito, no tiene sentido. Ahora, también aquí tenemos otro caso en Estados Unidos con la misma historia, también se deforestaron, yo no puse aquí las hectáreas, pero eran también una cantidad como 500 hectáreas o 600 hectáreas que se deforestaban aquí, pues en este atlas lo chévere es que muestran las fotos, muestran las referencias y ustedes pueden ir a buscarlo. Aquí por tiempo obviamente vamos pasando así de rapidez, pero hay casos que ya están demostrando precisamente los problemas asociados a esta gran demanda de territorio. Este es otro caso también muy charro en Marruecos, donde dice, el problema no solamente ha sido la cantidad de espacio, sino también que refrigerar estas celdas contamina. ¿Por qué contamina? Pues requieres agua para enfriarlos, porque las celdas solares después de cierta temperatura no van a tener la misma eficiencia, entonces hay que enfriarlas para que ellos puedan volver a funcionar, como los carros cuando se recalientan, hay que enfriarlos. Y eso pues no es lo mismo cuando tú lo haces en el techo de tu casa, que pusiste paneles, a cuando tienes 400 hectáreas de paneles solares, es una cantidad de agua que no se imaginan. Y estas personas estaban denunciando que una aldea cercana a esta instalación decía, mire, aquí el agua no es muy buena, a veces llega y ahora sí que llega menos porque el agua se la dan como prioridad para enfriar los paneles solares. Eso es, inclusive algunas personas, algunos científicos lo llaman como el colonialismo del siglo XXI con la energía, pues es repetir esos mismos errores, pero ya no es petróleo, sino que ahora nos lo venden con la pegatina que dice energía renovable, verde y sostenible. Ojo con estas cosas que también son riesgos que tenemos que nosotros considerar, pensar qué alternativa podemos utilizar. Este es otro ejemplo. También donde en la India, donde algunas personas decían, pues me parece tenaz que hayan puesto esto aquí porque desplazaron a una comunidad, generalmente comunidades rurales de bajos recursos económicos, las desplazan para generar pues para poner estas instalaciones, y sigue siendo el mismo problema que, por ejemplo, tenemos aquí en Colombia con Hidroituango. Lo mismo está pasando con otras renovables. Entonces, de renovable a sostenible hay un lecho grandísimo y en el medio está el territorio. Es que si seguimos demandando tanta tierra para esto, vamos a seguir teniendo problemas de muchísima índole. Aquí otro caso también, este está chévere porque además lo reportó Nat Geo. Pueden todo googlearlo, si quieren la presentación la puedo compartir para que ustedes revisen, se den cuenta que en efecto esto está sucediendo. Y entonces aquí volvemos a nuestro villano. ¿Qué pasó con el villano de la historia? Habíamos dicho que eran los gases de efecto invernadero, donde teníamos como principal el dióxido de carbono, pero hay otra cosa además que tenemos que considerar. Cuando nosotros hablamos que las energías renovables no contaminan, es porque única y exclusivamente los estamos analizando en el uso de la tecnología, pero hay algo que se llama ciclo de vida del producto, que nos dice, mire, usted no puede analizar o juzgar el impacto que va a tener un bien o un servicio cuando solamente lo compró, lo utilizó y lo desechó, porque usted debe considerar el impacto que llevó producir ese servicio, llevarlo hasta donde usted lo compró, cuando usted lo utilizó y cómo lo desecha. Ese sí es la etapa ciclo de vida del producto. Entonces aquí nosotros tenemos dos puntos. La primera,
Extracción de materia prima para producir las renovables igual genera emisiones. Y la manufactura también, porque resulta que de todas formas necesitamos hacer minería. Muchos de los compuestos que tienen lo tienen. Muchos de los compuestos de los que se forman las estructuras para generación de energía renovable igual siguen emitiendo. Entonces, cuando nosotros hablemos, no caigamos en ese tecnicismo de decir no contamina. Todo va a contaminar, porque desafortunadamente no tenemos métodos hasta el momento que realmente no contaminen. Claro, contaminan mucho menos que otras, y en eso estamos completamente de acuerdo. Pero cuando nosotros sobreestimamos una tecnología, algo así como que dicen, no, llegó la cura de absolutamente todo, ahí vamos a caer en un problema, porque nos estamos sesgando. Ojo, contamina en menor proporción, completamente de acuerdo, pero igual está generando emisiones. Y en el reciclaje, aquí lo pongo en naranja, porque no sabemos qué va a pasar, todavía no hemos tenido la experiencia de reemplazar parques solares a gran escala ni turbinas eólicas a gran escala, entonces hay muchas dudas y tengo la esperanza, aquí sí digo que tengo la esperanza de creer que de aquí a que lo hagamos ya hemos pensado y nos hemos adelantado, porque precisamente este tipo de charlas como las que les estoy presentando hoy no tienen la intención de decirle no utilicen eso porque eso contamina. Mi intención es decir, ojo, que hay estas cosas que tenemos que solucionar porque hay que promoverlas, pero hay que promoverlas bien, hay que hacer las cosas bien, no solamente como cuando uno se encapricha y dice es que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, sino que hay que pensar cuáles son las cosas que faltan para poder en efecto hacer una buena y sostenible transición energética. Entonces aquí hay que pensar, bueno, después de que yo tenga 400 hectáreas de energía solar que ya no funcionan, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y aquí les traje la evidencia científica de que no les estoy cuenteando con esto del ciclo de vida del producto. Tengo estudiantes que me dicen, no sé, profe, a mí esto como que yo no lo entiendo porque usted me dice que los paneles contaminan. Pues miren, hay estudios que lo han probado. Naturalmente la contaminación va a variar de muchos factores, como por ejemplo la marca del panel, porque la marca, pues sí, porque no es lo mismo un panel que se ensambla en Alemania, donde la fábrica ya se alimenta de energía solar, a un panel que se ensambla en China, en una fábrica que se alimenta con carbón, por ejemplo, también de la tecnología, unas son más eficientes, bueno, etcétera, etcétera. Pero si nosotros comparamos, aquí tenemos dos cosas. Hasta el momento, las energías que menos emisiones de gases de efecto invernadero tienen asociadas son la hidroeléctrica, la oceánica, le sigue la energía eólica y por último estaría la energía fotovoltaica dentro de las renovables, porque si nos vamos aquí en la gráfica, las que están más altas pues son las térmicas, de las que obviamente no estamos hablando porque sabemos que son el villano de nuestra historia. Entonces, cuando hablamos de estas emisiones, ojo, son estas emisiones que están aquí, en las etapas del ciclo de vida del producto, porque si yo compro un panel que viene desde la India, pues tengo que considerar que el panel no se teletransportó. Si vino en un barco, el barco generó emisiones y al final todo eso suma, porque cuando hablamos de lo sostenible es una idea más compleja, inclusive podemos pensar es una idea utópica, porque nos está diciendo es que es necesario que usted considere todas estas cosas, hartísimo considerarlas, pero es lo que es cierto, ¿sí? Las cosas se tienen que analizar en un contexto global, porque el impacto es global, pues uno dice la emisión se generó en China, a mí no me afecta, falso, porque a todos nos está afectando y es lo que estamos viendo. Entonces, al momento, la tecnología que mayores emisiones está generando renovable va a ser la fotovoltaica, que se espera que en algunos años estos datos puedan cambiar porque se sustituyan elementos que generan emisiones y demás cosas, pero sobre todo algo que a mí sí me parece crítico es que cuando nosotros hablamos de estos gases de efecto invernadero, principalmente estamos hablando del dióxido de carbono, que es el gas, digamos, el más popular, el mayor villano de la historia. Pero hay otros gases que pueden ser más peligrosos, potencialmente más peligrosos. Estos son los gases fluorados. Muchos de los gases, no voy a entrar a detalle de cuáles, pero igual la presentación se las he dejado con hipervínculos, con referencias para que ustedes puedan consultarlo. Pero lo grave de este es que mientras el dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento mundial de una unidad, una, tal cual, una, este gas
es 23.000 veces mayor que el dióxido de carbono. Es decir, que una molécula de esto puede hacer el efecto de 23.000 de dióxido de carbono y permanecen en la atmósfera 50.000 años, muchísimos más años que el dióxido de carbono. ¿Y por qué es el potencial supervillano de la historia? Pues porque es un gas que al momento se requiere para la producción de ciertos compuestos de la industria, de toda la industria. Entonces, cuando nosotros decimos queremos pasar de estos gases, de esta 79, perdón, sí, casi 80% de fósiles a este 20 y cambiarla, porque sabemos que los fósiles generan muchas emisiones. Hay otros gases de los cuales todavía no hemos hablado mucho, pero que son igual o más peligrosos que el dióxido de carbono. Hasta ahora estos gases pues son silenciosos, de eso no se habla, ¿cierto? Es como el detrás de escena en las películas. ¿Por qué? Pues porque no los hemos sobreexplotado, porque todavía no hemos pasado este 78 al 20, pero cuando empecemos a hacerlo, es un gas del que tenemos que hablar, del que tenemos que pensar soluciones y procesos alternativos de la producción de las turbinas, de los paneles, de las baterías, de los circuitos en general, para no tener que usarlos. Por ejemplo, uno de las industrias que más genera estos gases de lo concerniente a nosotros es la industria del aluminio, que es altamente utilizado en todo el tema de las energías renovables. Y aquí les traje también otras evidencias del mismo Atlas que los invito a que lo consulten, donde dice en China hay protestas y han habido, traje nomás dos, no me alcanza el tiempo para explicarles más, pero gente que ha protestado por la contaminación que se genera cuando estas fábricas producen paneles solares. Entonces, fíjense que no es solamente lo teórico, lo que está tan bonito que suena eso ahí, sino que son casos reales donde nos está mostrando si está pasando. Hay que pensar en estas cosas, hay que pensar en alternativas y soluciones. Entonces, tenemos esta, que es ubicado en Haining. Bueno, yo no sé leer esos nombres, me disculpan si los estoy leyendo mal. Haining, Zhejiang y en Fujian. Son dos provincias en China donde las personas protestan y dicen la energía renovable no es limpia, a palabras de ellos, porque contaminan y nosotros somos los que sufrimos la contaminación. Entonces no hay que andar por la vida como los caballitos así viendo lo que quieren que vean, sino que hay que quitarnos esa máscara y darnos cuenta que hay otras cosas que tenemos que considerar y solucionar en el camino. Entonces al final todas las tecnologías están generando impactos, absolutamente todas. Claro, unas van a generar más que otras, pero al final todos lo están generando y como lo que nosotros buscamos es una transición energética que realmente pueda ser sostenible, entonces estos riesgos e incertidumbres son necesarios para que empecemos a solucionarlos como una lista de cosas por hacer. Hay que acomodar esto, esto y esto. No podemos pensar las energías renovables como un fairy tale. Así lo han llamado en revistas como The Economist los cuentos de hadas. Y es que cuando tú sobreconfías en algo, pensemos en el príncipe de las muñequitos, de las princesas, pues las cosas no van a funcionar. Hay que saber que es una tecnología muy buena, que nos puede ayudar a solucionar un problema, pero a la que todavía tenemos que arreglar el asunto si no es tan sencillo como cambiar azul por blanco. Así no es, hay que hacer más cosas de fondo y sobre todo hay que nosotros como ingenieros, para los que son ingenieros, hay que seguir trabajando en la interdisciplinariedad, porque cuando pensamos solamente en lo técnico, en que necesito cambiar 4 plantas que generan 20 megavatios por carbón a 20 megavatios por solar, pues esa sustitución uno a uno no va a ser posible, técnicamente no va a ser posible, los espacios no van a ser posible, entonces hay que pensar en estas incertidumbres, en estos riesgos para evitar caer en los mismos errores que cometimos de planeación energética en el siglo XX. Entonces, todos estos impactos que existen o que se han medido en otros sitios se vuelven riesgos. ¿Por qué riesgos? Pues porque como puede que sucedan, puede que no sucedan. Así siempre son los sistemas de planeación energética. Pero para evitar que sucedan y sea un problema, pues hay que adelantarnos a que algo ocurra y decir, bueno, en caso de esto voy a hacer esto, en caso de emergencia A, aplica el plan B, lo que sea. Hay que caracterizarlos y solucionarlos. Y por último, yo me quería despedir mostrándoles esta imagen porque aquí
en estos riesgos. Yo no quiero que se queden con la sensación de que esto va en picada o que no hay nada que hacer. Sí, hay muchísimo que hacer. Las renovables nos están mostrando un mundo increíble de posibilidades de generación, sobre todo a pequeña escala, que son las comunidades energéticas, donde nos dicen, mire, pues si usted ya sabe que el problema es a gran escala, apueste a algo a pequeña escala. ¿Por qué a pequeña escala? Pues porque ahí usted tiene más control. Es como un proverbio que dice que una vez tú cargas tu propia agua, empiezas a valorar cada gota de ella. Es tal cual. Si alguno de ustedes le ha tenido la experiencia que llaman y dicen, mañana vamos a quitar el agua porque vamos a hacer un arreglo en el acueducto. El día que no tienen agua, ustedes se vuelven muy eficientes en el consumo. Nadie desperdicia agua, todo el mundo se raciona, lo cuida. Pues con la energía tenemos que pensar lo mismo, porque todo esto va a generar un impacto y la única forma de realmente bajar los impactos es pensar cómo nosotros como individuos hacemos uso de la energía y cómo podemos bajar el consumo y cómo nos vamos a volver más eficientes en decir, pues voy a tratar de comprar cosas a nivel local, que es el cuento más trillado, pero es cierto. ¿Por qué a nivel local? Pues porque evitas las emisiones de traerlo de la Conchinchina hasta tu casa. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y me quería despedir con esta imagen. Esta imagen se llama punto azul pálido, es origen en inglés, es algo así como pale blue dew, algo así. La tomaron el 14 de febrero de 1990, a 6 billones de kilómetros de distancia. Es una foto de la NASA, de la sonda Voyager 1, y nosotros estamos ahí, en ese puntico, lejos, lejos, lejos. Y nos dice, mire, en todo este espacio que se ve aquí como negro, como vacío, hasta ahora no conocemos otro planeta donde nosotros podamos estar a las mismas condiciones confortables que estamos aquí. Entonces, hay que cuidar nuestro planeta y sobre todo tenemos que ser realistas y visionarios, optimistas, pero no el optimista soñador que no pone los pies en la tierra, sino con los pies en la tierra pensando en el futuro, cómo solucionar estos riesgos e incertidumbres que hoy en día generan las energías renovables, pero que no por eso las tenemos que dejar de utilizar, sino buscar métodos, metodologías, procesos nuevos, innovar para que las solucionemos y realmente podamos tener ese mundo sostenible que tanto queremos todos. Entonces, millones de actos, pequeños actos, cuando se multiplican por millones de personas, realmente pueden transformar el mundo. Muchas gracias a todos por escucharme y por asistir hoy a mi charla. Muchísimas gracias, Ana María. Creo que estoy gritando. Estos audífonos me hacen gritar un poco. Pero no, agradecerte primero, como te dije desde un inicio, a mí me encanta escucharte, escuchar estos conocimientos, esta nueva información procesada que nos compartes y que creo que es muy digerible tanto para las personas que están ya muy involucradas en el tema, más directamente en el tema de energía, como para quienes lo vemos tal vez de manera un poco más indirecta, ¿no? Pero que conocemos del tema. Esta visión que mencionabas del territorio como centro del proceso de la sostenibilidad también es muy importante y parte del descubrimiento de tu investigación, ¿no? O sea, casi el 50% de los impactos documentados que lograste analizar hacen referencia a este uso extensivo del territorio, que es un poco desde donde partía este título del riesgo oculto de las energías renovables. Y tenemos algunas preguntas también bien extensas y con bastante conocimiento detrás, pero antes de ir a esas preguntas, solo quería consultarte, partiendo de esta cifra de casi 50%, si esta demanda de territorio que tú mencionabas es una demanda que sería exclusivamente para las plantas que se necesitan para las plantas de energías renovables,
o, digamos, dentro de esta extensión o de esta demanda de territorio que se necesita, también hay alguna oportunidad de espacio para compartir, entre comillas, ese territorio. O solo es, o sea, es este porcentaje que nos compartiste es exclusivamente para colocar, digamos, las usinas, ¿no? Las plantas. Bueno, pues precisamente eso va a depender de cada proyecto. Hay algunos donde no hay nada más. Han puesto los paneles a nivel de suelo, entonces no puedes dejar que crezca nada ahí porque te va a hacer sombras. Así que depende de algunos proyectos, si tienen todo el espacio ocupado con paneles y son como una especie de tapete en los ecosistemas, un punto negro porque no puedes generar sombras ni van a haber pues ecosistemas ahí emergentes de ningún tipo, diferente a lo que sí generan las hidroeléctricas, que generan un ecosistema emergente. Entonces, ahorita he visto que hay unas alternativas donde suben un poco la estructura de los paneles y abajo queda una distancia 50 centímetros o algo así, donde igual va a ser muy poco, pero va a ser más que no tener nada. Lo que sí es que el hecho de que tú no puedas tener un árbol cerca, pues los árboles son un elemento completamente necesario en cualquier sistema biológico. Entonces, eso va a depender de cómo se haya diseñado el proyecto. Particularmente, mi visión es que en la transición energética, si va a ser sostenible, los paneles tienen que estar en los techos, en los bordes de las carreteras, en cualquier otro sistema y no en un sistema que tiene un uso y se reemplaza por esto, pienso yo. Entonces, la respuesta así súper breve depende de qué tipo de planta. Ahí está considerado cuando yo calculo la densidad de potencia, no solamente el área del panel o el área que ocupa la turbina, sino el área que requiere toda la instalación, porque tú no vas a generar un parque y con un parque solar, perdón, un parque eólico y solo contar el área de la turbina, porque si tú vas a prohibir el paso de vehículos, de animales, de cualquier cosa en esa zona, pues lo tienes que considerar también. Exacto, y esto también que mencionabas, estos términos que generalmente los vemos juntos y los damos por sentado, porque simplemente es energía renovable, ya es sostenible, pero efectivamente hay que tomar en cuenta todo este análisis de ciclo de vida del producto que mencionabas, ¿no? Desde la exploración de los materiales, minerales, la producción, y ya la generación en sí de la energía. Ahí nos comentabas un ejemplo de ya un par de ciudades que hasta hacen marchas y se quejan por la generación de los materiales o de las eólicas, ¿no? Para estas plantas de energía eólica y también considerar este fin de vida del producto, ¿no? Me hace acordar mucho a cómo, digamos, podemos tener también una visión más de economía circular de la generación de energía más renovable, ¿no? Que no solo sea Claro. energía renovable porque sí, sino que sea energía renovable y efectivamente que sea sostenible. Entonces voy a pasar un poco a las preguntas que tenemos por aquí que nos han hecho llegar a través de Alejo. Esta es una pregunta, yo creo que son como tres preguntas en una sola, pero Ok. te las voy a comentar igual. Aquí menciona que si además de las demandas de la tierra que hay del cambio de uso de suelo, como tú muy bien lo señalabas, también hay desplazamiento de las comunidades Claro. a raíz del uso del litio y silicio que sale de las minas para las solares. Otra pregunta que va acompañada a esta es cómo se planea controlar la inercia y el rock-off en los sistemas eléctricos si existe tanta penetración de energías renovables y si no hay aún suficiente investigación, o bueno, esto es más como un comentario, que aún no hay suficiente investigación de tecnologías STATCOM ni de volantes de inercia para las microredes y la cogeneración, para que la cogeneración sea regulada. Ujú. No sé si nos podrías comentar un poquito sobre esta consulta y también estos comentarios de alguien que
entiendo que está muy, muy familiarizado con todos los términos de esta transición energética. Claro, cuando se habla de las demandas del territorio, no solamente es el cambio en el uso del suelo, sino las personas que van a ser desplazadas en los casos que aplican. Aquí en Colombia, en La Guajira, se asenta una tribu indígena que se llaman los Guayú. Ellos son nómadas del desierto y las granjas solares están pensadas en esa zona. Entonces, uno de los problemas que ha habido, o digamos, pues más que problema, una de las inquietudes es cómo las piensan reubicar cuando son personas nómadas que además no tienen titularidad del terreno. Que no es lo mismo cuando tú compras una casa y tienes el papel de notaría que dice, esta es mi casa porque la compré y pago impuestos sobre ellos, que cuando son comunidades rurales o indígenas vulnerables porque no tienen el mismo acceso al territorio que nosotros tenemos. Entonces, relocalizar esas comunidades es un problema bastante grande. Por eso mencionaba brevemente algo de colonialismo del siglo XXI con las renovables, y es que demandar tanto terreno es crítico, y más porque ya no hay terreno como había hace 200, 400 años, donde uno decía, hay mucha tierra. Hoy en día eso no es así. Entonces sí va a generar, y realmente creo que eso es un problema grande para los países en desarrollo, porque nosotros no tenemos, en muchos estados, no tenemos el 100% de la titularidad del suelo. Entonces, muchas personas viven y han vivido toda su vida en un territorio, pero no tienen los papeles legales de ese territorio. Entonces, empieza a haber un problema que también va a ser un problema legal, y es a quién se le va a conceder ese suelo. ¿El suelo es del gobierno o es de las personas? ¿Qué pasa también con la extracción en el subsuelo? Eso depende también de cada país. Por ejemplo, en Colombia, cuando tú hablas de lo del litio, la extracción, lo que hay debajo del suelo, pertenece siempre al Estado. Así esté en tu finca, en tu casa, lo que está en el subsuelo es del Estado. Entonces, también se corre el riesgo que si hay una gran demanda, nos puedan decir, miren, se me van de aquí porque vengo a explotar lo que hay acá debajo. Entonces, hay muchos riesgos. Aquí yo no me pude detener a hablar de muchas cosas porque resumir como 5 años en 30 minutos es bastante conflictivo, pero sí, definitivamente ese es un riesgo, y sobre todo lo chévere de estos espacios es que se hable del tema, se pueda seguir hablando de esto, porque como decía, la intención es conocerlos y empezar a buscar alternativas para poder solucionarlos. Y lo de la otra Exacto. pregunta, perdón, Mafe, el último No, pedacito dale, dale. sobre la inestabilidad de las redes. Yo soy ingeniera mecánica, no ingeniera eléctrica, así que no conozco realmente de ese tema, pero sí sé que hay una preocupación con esto, porque para simplificar la historia es algo así como que tú generas a una frecuencia y la red está a una frecuencia, ¿cierto? Entonces, para que esta energía entre aquí y no genere pues esos picos, se necesitan unas estabilizaciones que a veces no se cumplen porque no siempre se instalan como se deben instalar las cosas. Cuando se hacen las instalaciones pequeñas, pues no hay el mismo control de una instalación grande. Entonces a veces es más propenso a que las instalaciones pequeñas infrinjan normativas eléctricas, inclusive también normativas ambientales, pues porque es muy difícil controlar 1 millón de cosas chiquiticas a 10 cosas grandes. Entonces, también hay que pensar qué se va a hacer con eso. Y hablando un poco, lo que mencionaste hace un momentito de concentrarnos, claro, tener en cuenta todos estos riesgos que efectivamente son riesgos, no necesariamente se van a volver reales todos, pero sí es necesario considerarlos para una planificación energética correcta y no cometer, digamos, estos mismos errores que se han cometido para estas energías más fósiles o más tradicionales. Eh, tú mencionabas este tema digamos, la huella de generación a través de la producción de los paneles o de las turbinas eólicas, ¿no? Y yo ahí pensé que, digamos, ahí se genera como un espacio para la industria local, no tan local, pero de repente para la industria nacional o para una industria de energías renovables de América Latina. Y digamos, en ese marco también te voy a formular otra pregunta que nos han hecho llegar de nuestro público.
Si consideras viable, oportuno y necesario el implementar el conocimiento no eurocentrista o tradicional para incorporarse al paradigma de las energías renovables en su desmitificación, es decir, decolonizar tomando la palabra que pusiste en un inicio, la infoxicación desde las aportaciones del conocimiento local. Claro, pues precisamente la apuesta de las comunidades energéticas es eso, es mostrar que la generación, desde mi perspectiva, que también ya aquí hago como conclusiones y en mi experiencia personal, la generación para que sea sostenible no es traer una tecnología e instalarla, pero no necesariamente va a funcionar. Localmente se pueden desarrollar tecnologías que van a funcionar y que van a cumplir el objetivo que se está buscando, porque pensamos que el objetivo siempre es electrificar, pero no necesariamente el objetivo va a ser electrificar, porque si tú te necesitas esa energía para, no sé, digamos un refrigerador para una industria pesquera en una bahía, por ejemplo, pensemos, no sé, Bahía Solano aquí en el Pacífico, pues tu demanda no es eléctrica, es de energía para refrigeración y pueden haber sistemas que cojan insumos que hay en el territorio y los transformen aquí en refrigeración o en calefacción. Entonces, el problema del colonialismo de la energía es que creemos que es electrificar y que es venir a instalarle paneles solares a todo el mundo, cuando realmente no es así. Aquí se pueden hacer muchas cosas, inclusive aquí en Colombia se están instalando biodigestores comunitarios que se alimentan de residuos que producen las mismas fincas macrófitas que hay en los humedales por un problema además asociado a la eutrofización. No sé si lo dije bien porque créanme, tengo un problema con esa palabra, eutrofización o eurotrofización, que bueno, es la sobrefertilización que se generan en los humedales por la caña de azúcar. Entonces se sacan estas algas, estas plantas, se meten en el biodigestor genera un gas y se puede utilizar para cocción, para cocina, o se puede, si ya es en gran cantidad, se puede generar energía eléctrica con eso. Entonces, no siempre la solución es compre un panel e instálelo, eso depende de muchas cosas, depende de lo que necesite la comunidad, porque también si estás en una zona con lluvia, pues vas a necesitar batería, y aquí las baterías no duran lo mismo que en el almacén te pueden decir dura 5 años, pero cuando tú lo metes en la jungla, escenarios latinoamericanos, selva, árboles, humedad y no hay el aislante requerido, pues hombre, la batería te va a durar 3 años porque se te va a dañar. Entonces tu solución no era generar en el día mucho y distribuirlo, sino que a lo mejor y te servía poner una pequeña central hidroeléctrica, porque la hidroeléctrica, al igual que los paneles, es una tecnología que ha evolucionado muchísimo. Tenemos en la cabeza la hidroeléctrica grande, la represa que genera grandes demandas, pero hidroeléctricas hay de muchas tecnologías, inclusive unas que no requieren represar el río. Puedes conectarla y tu solución está ahí. Además que es una tecnología que se puede hacer aquí, que se hace ya aquí en América Latina, en los diferentes países. Conozco producción en Colombia, en Perú, en Guatemala, entonces estoy segura que se puede hacer localmente con muchas menos emisiones, empleando mano de obra nacional, con productos, con insumos nacionales. Y yo creo que sí, estoy sin duda de acuerdo con que no es simplemente compre de aquí, venga, instale, sino que hay que darle la oportunidad a lo que nosotros tenemos, pero sobre todo yo creo que hay que confiar en lo que tenemos, porque muchas veces cuando te ponen a elegir entre dos productos, el común, no podemos decir que todos nosotros, pero el común es decir, ah, este viene de Europa, este debe ser mejor. Y no necesariamente es así. Claro, de todas maneras hay que tener en cuenta la realidad de cada territorio, Ujú. especialmente de nuestros territorios latinoamericanos, que son muy, muy diversos y también muy diferentes de donde vienen de donde son originales estas tecnologías, ¿no? Y de todas maneras, esto que mencionabas también da como oportunidad y espacio para una mayor investigación y desarrollo en América Latina, ¿no? Ya sea de repente de las personas que nos están viendo, que están viendo este espacio, como en general de las áreas de investigación de las universidades o de instituciones o de las facultades de ingeniería renovable en algunos casos, ¿no? Em,
Y ya también para ir cerrando un poco el panel, acá también tenemos una pregunta bien interesante que al final también voy a digamos, replantear o reformular la pregunta. Bueno, son muchas preguntas, pero que van más o menos hacia lo mismo, ¿no? Que si sería ideal o sería bueno que todo sea renovable, debería haber un límite si la red eléctrica tiene la capacidad de aguantar el 100% de energía renovable. Y yo aquí lo replantearía un poco, o lo especificaría un poco, mejor dicho, tomando en cuenta que tú estudiaste el caso colombiano, ¿cuál es el mix ideal eh, de fuentes de energía? Teniendo en cuenta que si nos vamos solo hacia energías renovables, tenemos diferentes riesgos, pero digamos que la mitad de esos riesgos están asociados a los territorios, como tú bien lo has explicado. Bueno, pues de soportar la cantidad de energía, sí, porque al final todas las fuentes solar, fósil, todo lo que hacen es coger un insumo y transformarlo en corriente eléctrica. Entonces la red eléctrica recibe la energía que no discrimina la fuente, no discrimina dónde es. Entonces la red como tal, la infraestructura que nosotros vemos, los cables, pues sí lo podrían soportar, solucionando el problema hablábamos hace unas preguntas de la interferencia que pueden generar las diferentes fuentes cuando son muchas pequeñitas entrando una red grande, ¿no? Piénsenlo como que tienen una autopista, ¿sí? Las redes nacionales son como una autopista, una gran autopista, y las renovables pues son carritos chiquitos que van entrando, como puede que entren y no pase nada, pues nunca falta el que se estrella y arma un trancón, más o menos lo podemos nosotros pensarlo así, pero igual sí la va a recibir. Yo no sé si hay algún mix o algún porcentaje que les pueda decir francamente de lo mejor es 70 algo, pero les cuento que aquí el porcentaje de la generación es 70% renovable. Colombia es un país casi renovable de energía porque generamos mucho por hidroeléctricas. Lo que pasa con los fósiles realmente es que se conocen, o nosotros aquí lo conocemos como energía en firme. Las renovables están itinerando, están cambiando por diferentes factores climáticos y nosotros, aunque no tenemos estaciones como en el planeta, sí tenemos cambio climático acentuado cuando nosotros tenemos el fenómeno del niño y fenómeno de la niña, que son fenómenos climáticos de variabilidad normal. No tenemos estaciones, pero tenemos esto y lo hemos tenido toda la vida. Entonces, el cambio climático lo que hace es acrecentar estos fenómenos y lo que hacen es que la confianza en las renovables va a cambiar y va a estar inestable, porque, por ejemplo, por despacho, Colombia genera siempre renovable. Cuando no le alcanza lo renovable, empieza a generar por combustibles fósiles. Tiene mucho sentido. Cuando nosotros tenemos problemas por el cambio climático, las renovables, como la hidroeléctrica, no pueden generar al 100%, porque el nivel del embalse baja y no es capaz de turbinar el agua. Entonces esa proporción de 70-30 empieza a cambiar y puede inclusive a generar cosas como 70-30 a la inversa, es decir, 70% por fósiles, 30% por renovables. Entonces, la cuestión es que por eso se habla de tener varias tecnologías, no solo solar, sino idealmente poder tener un poquito de todas, porque puedes, si no te funciona esta, te vas con esta, te vas con esta, pero siempre en la planeación energética hay que sobredimensionar el sistema. Tú consumes 4 unidades, pero no puedes tener instaladas 4. Tienes que tener 5, 6, 7, porque si estas no te funcionan, entran estas otras. La energía no es un bien que tú digas, ay, se me acabó. Bueno, mañana vuelvo y lo compro, sino que necesitas estar sobredimensionado para solucionarlo. El problema que yo veo con esto es que así nosotros lo tengamos solucionado por solar, pues cuando tenemos un nivel de embalse bajo, tenemos mucho sol, pero no todos los puntos de Colombia ni el mundo entero tienen la misma radiación. Entonces, en unos sitios vas a necesitar menos espacio, en otros muchísimo más, en otros inclusive no vas a poder generar esa cantidad de energía. Entonces, la cuestión es que desafortunadamente al momento
los fósiles los necesitamos. A mí me parece aquí ideal sería que todos los países pudieran hacer lo que hace el mío, y es genere la mayor cantidad con renovables, y esa poquita dosis que no alcanza, suprímala, súplala con fósiles, porque de todas formas es la energía en firme, es la única energía donde tú casi que prendes un botón y generas, no dependes de un recurso que no controlas, porque nosotros no controlamos ni el agua ni el viento. El único control que podemos tener de una renovable son las hidroeléctricas, porque tú represas el agua y ni siquiera lo puedes controlar por periodos largos de tiempo, porque por eso es que cuando tenemos problemas el nivel baja y no lo podemos generar. Y cuando pasa lo contrario, hay mucha lluvia, tampoco podemos generar. Entonces, es un escenario bastante complejo. Claro, hay que tener ahí, digamos, un buen plan de contingencia y no necesariamente confiarnos, como tú decías, 100% de las renovables. Y Ana María, si me permites, tenemos una última preguntita que Claro. nos han hecho llegar, que nos comentan si empleando esta tecnología donde se toma como foco del problema energético ambiental al territorio, ¿cuál tipo de tecnología consideras prudente como sustituto a la generación de carga base que proveen las fósiles y las alternativas, como la nucleoeléctrica? Depende del territorio, porque no podemos decir lo mejor siempre va a ser una tecnología. Todos los análisis deben partir de entender cuál es la demanda y cuáles son las cosas que hay en ese entorno. Si hay biomasa, por ejemplo, piensa tú que tienes cerca una industria que produce, no sé, bueno, ya no se me ocurren muchas industrias porque, por ejemplo, las de aquí en el Valle del Cauca todas están cogenerando, pero digamos que una industria de papel no cogenera. Pues coger ese bagazo, que ya es un residuo, incluirlo aquí para generar electricidad. En este caso, la mejor solución es esa, ¿sí? Pero si tú no tienes industrias, puede ser solar, si tienes el espacio, puede ser hídrica, puede ser renovable, puede ser eólica. Entonces, al final, no es una solución de decir la mejor es poner a, B o C. La mejor es la que en ese contexto y en esos recursos energéticos del territorio, si el territorio tiene agua, genera con agua. Si tienes viento, sol, bagazo, no lo sé. Depende de lo que tengas en ese territorio. Entonces, como empezabas tu presentación con el territorio y también terminamos un poco la conclusión con el territorio. O sea, todo Sí. gira, digamos, a través del territorio. Tu investigación en realidad gira en torno a esto. Y te agradezco nuevamente, Ana María, por haber aceptado la invitación, por poder compartirnos una partecita de todo lo que fue esta experiencia de doctorado. Yo creo que a muchos de nosotros nos abre la mente a cómo considerar y cómo empezar a ver también las energías renovables, no solo dar por sentado que son buenas porque generas energía a través del sol o a través de viento, sino que hay que tener en consideración otros puntos y sobre todo otros riesgos, ¿no? Espero que también quienes hayan visto esta charla también la hayan disfrutado mucho. Ana María, por favor, si quieres dejarnos tus redes, por dónde te pueden seguir, dónde te contactan para contratarte, para la profesora en las universidades. Yo sé que tú eres una trome y estoy muy segura que muchos han quedado encantados también con tu presentación. Bueno, Mafe, pues igual a ti también muchas gracias por la invitación. Nuevamente es súper chévere participar con ustedes y la iniciativa me parece fenomenal. Me pueden encontrar por LinkedIn. Yo creo que es mi única red social estable porque las demás como que abren, cierran. Me encuentran como Ana María Ramírez Tobar ahí en LinkedIn, o me pueden escribir a mi correo rtobar.am@gmail.com. Por ahí también los podré escuchar, conversar, entablar aquí cosas chéveres que sé que van a salir. Perfecto, Ana María, muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que han estado conectadas, no solo en esta charla, sino durante todo el día de hoy, que están conectadas también desde ayer.
Todavía tenemos un taller para quienes se han inscrito previamente. Ahí mi colega Alejo va a estar compartiendo también la información y los invito a conectarse el día de mañana para las nuevas charlas que tenemos. Todavía nos quedan 2 días más de LACES 2021, así que les agradezco mucho por su participación y que tengan una muy buena tarde. Hasta el día de mañana.